¿Qué tal, mis queridos eléctricos? En esta ocasión les traigo un tema para principiantes que es características de una onda, amplitud, periodo y frecuencia. Para comenzar a hablar de ondas tendremos que establecer un concepto principal. El concepto principal es que una onda es una propagación de alguna propiedad en un ambiente determinado que puede transportar o no energía o representar esta misma. Una vez teniendo esta definición, podemos empezar a verificar cuáles son los tipos de ondas. Hay dos tipos principales de ondas, las cuales tenemos aquí. Unas son ondas mecánicas y las otras son ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para su propagación, como por ejemplo una cuerda o el agua cuando introducimos alguna piedra o alguna perturbación en la misma agua. El otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesariamente necesitan un medio de propagación, como podemos tener de ejemplo la luz, las ondas de radio. Inclusive estas mismas ondas pueden viajar en el vacío. Otros tipos de ondas o otra forma de poder dividir las ondas son las ondas no periódicas y las ondas periódicas. Las ondas no periódicas son aquellas ondas o aquellas perturbaciones, si nos vamos al concepto del principio, las cuales no tienen una cierta periodicidad, no son iguales en ningún tiempo determinado, ya que presentan diferentes vibraciones, oscilaciones, amplitudes de onda y otras características que vamos a ver enseguida. Y las ondas periódicas regularmente tienen una periodicidad dependiendo de sus características propias de la onda. Aquí tenemos las características principales de la onda. Vamos a comenzar con que esta es una onda periódica. El primer punto que vamos a tratar es el lugar donde vamos a estudiar las ondas, el cual es la línea de equilibrio que tenemos aquí al principio, que es la primera línea que trazamos para poder estudiar cada una de las características de la onda. Posteriormente vamos a tener los puntos máximos, puntos intermedios y puntos mínimos de la onda, y todos basados en nuestra línea de equilibrio. Primero vamos a tener el punto máximo de elongación de la onda, al cual le vamos a llamar cresta, que son todos estos puntos máximos donde llega la oscilación. Después vamos a tener el punto mínimo, que inclusive se encuentra en valores negativos, y este punto mínimo le vamos a llamar valle. Es el punto mínimo de elongación de la onda. Posteriormente tenemos la intersección entre la onda y la línea de equilibrio, a los cuales le vamos a llamar nodos, que son estos puntos donde corta la onda la línea de equilibrio. Después tenemos la amplitud. La amplitud de la onda es desde el punto máximo, que es la cresta, hasta la línea de equilibrio. También la amplitud puede ser medida negativamente, en que va desde la línea de equilibrio hasta el punto mínimo, que es el valle. Posteriormente tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que puede ser medida de cresta a cresta y simboliza con la letra griega lambda. Eso quiere decir que tenemos la distancia de este punto a este punto, y a eso se le llama longitud de onda. Esta longitud de onda regularmente está dada por metros sobre ciclo, y en un momento vamos a ver directamente las fórmulas. También se puede medir la longitud de onda entre otros puntos de la misma onda. Eso quiere decir que también podríamos medirlo, en lugar de medirlo de cresta a cresta, también lo podemos medir de valle a valle, y sería la misma longitud de onda. También podemos medir entre un nodo, pasamos uno, y el siguiente nodo daría la misma longitud de onda durante toda la trayectoria de la onda. Y para continuar con el estudio de la onda tendremos que establecer otro concepto importante, que es un ciclo. Un ciclo es una oscilación completa de la onda. La curva se encuentra entre dos crestas o entre dos nodos, o también entre dos valles. Eso quiere decir que un ciclo es esta trayectoria. Desde el primer nodo sube la cresta, baja al segundo nodo, pasa al valle y terminamos en el nodo. Este es un ciclo. Pero también se podría medir de cresta a cresta y tendríamos el mismo tamaño de ciclo.
Eso quiere decir que un ciclo es una oscilación completa. Y con esto podemos estudiar ciertas características de la onda. El primero es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo. Eso quiere decir que vamos a tener los segundos en los que tarda un ciclo. ¿Cuánto tiempo se tarda de pasar de este punto, recorrer toda la onda y terminar en el mismo punto, o terminar el ciclo, o terminar una oscilación completa? ¿En cuánto tiempo terminaría? A eso le vamos a llamar periodo. Y el otro concepto que tenemos que entender es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo. Eso quiere decir que vamos a tener ciclos sobre segundo. ¿Cuántas veces hacemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos en posiblemente 1 o 2 segundos? Y ese es el concepto de la frecuencia. Vamos con las fórmulas. Si esto es cierto, el periodo por la frecuencia nos va a dar la unidad. Si nosotros despejamos, decimos que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia y la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo. Totalmente inversos para poder calcularlos. Otro de los conceptos que tenemos que entender es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, como en la misma velocidad, se calcula con la distancia sobre tiempo. En este caso, como estamos hablando de ondas, hablaríamos de la longitud de onda sobre el periodo. La longitud de onda sobre el periodo también la podemos estudiar si el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, despejamos y multiplicamos medios por medios, extremos por extremos, nos quedaría que la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda está dada en metros sobre ciclos o en metros, también como lo puedan ver en algunos cálculos se van a dar cuenta que tendríamos que utilizar el metro sobre ciclos. El periodo va a estar dado en segundos y la frecuencia en hertz. La frecuencia también está dado por ciclo sobre segundo. Y por último tenemos la velocidad, que serían metros por segundo. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos una onda periódica con una longitud de onda de 2 metros y tiene una rapidez de 6 metros sobre segundo. ¿Cuál sería la frecuencia? Primero que nada tenemos la velocidad, que es 6 metros sobre segundo. Posteriormente tenemos el otro dato, que sería la longitud de onda, 2 metros. Y la velocidad de propagación de la onda va a ser igual a la longitud de onda sobre el periodo, pero también la velocidad de propagación de la onda va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Tendríamos que despejar la frecuencia para poder encontrarla y nos quedaría que la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la propagación de la onda sobre la longitud de onda. Y tendríamos que la frecuencia va a ser igual a 6 metros sobre segundo, que es el dato que tenemos en el problema, sobre 2 metros sobre ciclo. Cuando nosotros hacemos la división 6 entre 2, nos queda como 3 metros. Y si multiplicamos medios por medios y extremos por extremos, los metros se eliminarían y nos quedaría como ciclos sobre segundo. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio serían 3 Hz. Más adelante veremos otros ejercicios para seguir trabajando sobre ondas y principalmente sobre ondas electromagnéticas, que son el campo que estudiaremos nosotros como eléctricos. No olvides suscribirse y compartir. Esto fue el Inge Fer.